Hoy me siento aquí en Mate porque voy a hacer un vídeo que llevo bastante tiempo pensando en hacerlo, pero quería terminar unas cositas antes de por fin como tenerlo claro y tal. Bueno, es un vídeo que tengo visto mucho en internet y a mí la verdad me ayudó mucho a pues ponerme un presupuesto y a saber un poco cómo quería camperizar mi furgoneta y también cuánto dinero quería gastarme. Entonces hoy por fin, después de ya oficialmente, porque hoy oficialmente puedo decir que ya acabé de camperizar a Mate, voy a deciros todo, absolutamente todo lo que me costó camperizar esta furgoneta. Tengo un Excel con todos los gastos que los estuve guardando desde que empecé, apuntando absolutamente todo para decir de una forma realista cuánto me costó todo. Eso sí, antes de empezar con todo el tema de dinero, voy a enseñaros todas las nuevas actualizaciones que dice Amate y bueno, si no te importa puedes saltártelo y si no, allá vamos. Me acaba de llegar esto que llevaba mucho tiempo teniendo que comprarlo, ¿vale? Pero no sé, intenté solucionarlo de otras formas, no funcionó. Mis cubreventanas, que los había hecho con esto, con el velcro. Sí, con el velcro. Es que se le sale a todos, en plan, no se queda pegado, esto velcro es una mierda. Yo no sé si compré velcro malo, no lo sé, pero se me salió por todo el coche, por los cubreventanas, era un desastre, porque es que no se pegaban en ningún lado, los sacabas, se te despegaban cuatro, bueno, en fin, todo mal. Entonces, ya está, he caído, porque todo el mundo dice que esto es lo mejor, así que me compré ventosas especialmente para estas cosas, porque son como una especie de tornillito. Entonces tú pones esto, atornillas esto al cubreventana y magia. A ver qué tal, porque sí, la verdad es que fue bastante fracaso mi idea, pero oye, de los errores se aprende y esto va a venir de lujo. Así que vamos allá. Vale, más o menos como por aquí, yo creo que está bien. Un poco duro. Vale, ya está. ¿Esto? ¡No! ¡Qué fantasía! ¡Qué bien funciona! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Lo siguiente que me compré fueron estas mosquiteras porque la verdad es que para verano vienen genial porque hace calor, así que puedes tener la ventana abierta y no te entra ningún tipo de bicho. El problema es que no me fijé en las medidas y pues me quedaban bastante pequeñas. No lo entiendo. Entonces fui a devolverlas y bueno, ya sabemos cómo funcionan estas tiendas de dudosa calidad de internet y me dijeron que me quedase con el producto y me devolvieron el dinero. Entonces mi intención era intentar hacer un apaño con esto, pero todo lo que había en internet era con velcros y sabéis que mi experiencia con velcros es muy mala, así que lo dejé así. No tengo mosquiteras todavía, no sé muy bien qué hacer con esto. Si a alguien se le ocurre alguna idea, soy todo oídos, de verdad. Como podéis ver, tenía las puertas de atrás bastante machacadas, así que me compré este spray verde para intentar mejorarlas y que no quedasen tan mal. Ay, manilla, ya lo pintaste. ¡Sí! Hoy sí que lo cubrí todo bien porque ayer pinté cosas que no quería haber pintado. Que a ver si soy capaz de despintarlas ahora. Vale, supuestamente con acetona funciona. Así que vamos a probar. ¡Ah! Vale, sí que va, sí que va. ¡Oh, genial! También me compré estas almohadillas para los cintos que son monísimas, me encanta cómo quedan. También arreglé la cortina que tenía para tapar las garrafas porque, bueno, no lo llegué a decir, pero se me caía todo el rato, entonces acabé quitándola y lo que hice fue poner una anilla de un lado y otra anilla de otro y así la verdad es que me funciona genial, no se me cae, así que perfecto. Y bueno, esto no es una actualización, pero quería enseñaros lo mal que tengo el fregadero porque no compré un fregadero en sí, compré una bandeja de horno que no era antioxidante. Así que esto es un consejo para que os gastéis un poquito más de dinero y compréis cosas de calidad y no hagáis como yo y compréis la bandeja más barata que encontréis en el chino. Y la última mejora que le hice a la furgo fueron estas bisagras de abrir y cerrar que hacen que el mueble de la cocina se convierta en una mesa y así ya no tengo que usar ese palo de dudosa estabilidad.
Eso sí, por haber hecho un poco mal el mueble, tuve que hacer una especie de apaño porque no pude atornillar las bisagras arriba en la tapa. Entonces tuve que ponerle una especie de madera para que quedase recto. Y bueno, hace el apaño, pero bueno, ahora mismo puedo usarlo como mesa, pero no tiene evidentemente la misma estabilidad que si lo hubiese hecho bien. Vale, ahora sí llegamos al momento más cotilla, lo que a todo el mundo le interesa y es cuánto me gasté en esta camperización, cuánto me gasté en total. Vale, tengo aquí mi Excel con todos los datos y colorines que a mí me encanta. Ahora voy a ir desglosando todo como por partes e ir explicando en qué me gasté cada cosa. La primera sección es cuánto me costó la furgoneta en sí sola, porque esta furgoneta no estaba camperizada, y todo el tema de tasas y cambio de titularidad. Mate, mi furgoneta me costó 5.350 euros. No sé si es así en toda España, pero en Galicia las tasas de la Xunta que tuve que pagar fueron 38 euros y el cambio de titularidad fueron 55,70 euros. Ahora, para camperizarla, también hay que tener en cuenta que yo utilicé mucho material reciclado. Además, mi tío me ayudó un montón porque él también tenía un montonazo de herramientas, así que yo las herramientas no tuve que pagar ninguna. Es que sí, todo el material que necesitaba realmente él me ayudó muchísimo y eso me barató un montonazo el precio. Viento. Lo primero que coloqué en esta furgoneta fue el suelo y el aislamiento que tiene por debajo. Vale, el contrachapado del suelo me costó 50 euros y los vinilos que tienen por encima me costaron 25,99. Y además le puse por debajo aislamiento, que bueno, que me sobró muchísimo. Tengo un montonazo de aislamiento en mi casa, si alguien quiere aislamiento que me lo diga. Tengo el aislamiento del suelo me costó 40 euros. No me compré Kaiflex porque sé que todo el mundo dice que es el mejor, pero sinceramente, para solo ponérselo en el suelo y dejar todo lo demás sin aislar, yo no lo vi necesario. Ahora vamos pues en donde estoy yo sentada. ¡Epa! El tablero de la cama me costó esto en cuestión, 85,99 euros, porque me compré un contrachapado marino y pues eso es caro. Luego, el resto de la estructura de la cama, por así decirlo, todo el resto de maderas, las maderas que tienen en la estructura deslizante, eso todo fue gratis. Lo conseguí gratis o madera que tenía yo reciclada, o madera que me dieron amigos, o madera que me dio mi tío, y la verdad es que eso me vino genial porque me abarató muchísimo el precio. Perdí una bisagra, que eso también lo apunto, que me costó 4 euros, 3,99. Luego también compré tornillos para la cama, porque eso sí que necesitaba unos tornillos bastante grandes específicamente, y esos me costaron en 3,88. Luego también me compré la pintura para pintar toda la cama y también el mueble de la cocina, que fue pintura blanca, y me costó 43,99. Luego, este colchón es de espuma con 3 centímetros de viscoelástico, creo recordar, y fue hecha a medida en una tienda local de mi ciudad, y me costó 175 euros. También me tuve que comprar para este mueble lijas, fieltros y embellecedores, eso todo lo agrupé porque fue una sola compra. Y me costó todo eso 6,96. Y luego me compré 2 enganches para poder anclar y desanclar la cama, que me costaron 50 céntimos, que son típicos enganches de L. Así que todo el tema de la cama ya está. Ahora, el mueble de la cocina, todas son con maderas recicladas que tenía yo en mi casa o que habían sobrado de la cama. Y luego, pues todos los tornillos también fueron reciclados. Aquí me compré cierres y cantos para los muebles, que fueron 9,78. Bisagras, que fueron 1,99. Las bisagras que hacen clic para arriba, esas fueron 10,99. Luego, tema fontanería, por así decirlo, el grifo me costó 6,75, el fregadero 6,50 y las garrafas de aguas grises y aguas limpias me costaron 20 euros. Y luego todo el tema de los tubos del agua, que yo de eso no entiendo nada, eso me lo regaló todo mi tío, así que ahí sí que yo no pagué nada y ya está, creo que eso es todo. De tema electricidad, yo solo tengo las luces LED y las que tenía aquí, que se me rompieron, que tengo que comprarme otras, y eso fue en total 7,38. Vale, ahora, todo el tema de cosas que utilizo en el exterior son la cortina de ducha, que me costó 4,26. Luego, el palo de la ducha, eso me lo regaló mi tío, que lo tenía ahí en su casa y que no lo usaba. Lo cortamos, lo hicimos a la medida y lo pusimos ahí. Luego la ducha fue un regalo, pero creo que cuesta como 10 euros en el Lidl, así que tampoco es muy cara. Luego las cinchas para la vaca, para poner las tablas de surf o bueno, equipo en general, cosas que quiera llevar arriba, son 8,60. Y después la mesa exterior y las sillas también fueron un regalo, pero me robaron mi silla en el Bombastic, así que me tuve que comprar otra y fueron 17,99. La verdad es que casi todo tema decoración, cosas para la furgo y tal,
Eso prácticamente todo lo traje yo de mi casa, entonces no tuve que comprar nada. Todas las cosas de cocina, sartenes, cafeteras, platos, tenedores, eso lo traje todo de mi casa, así que fue gratis. El camping gas yo ya tenía uno, así que fue gratis, aunque bueno, igual ya va tocando renovarlo porque el pobre está en las últimas. Y luego la nevera, que también me preguntaron algunas personas de dónde había sacado la nevera y tal, pero que es una nevera típica de ponerle los hielos y ya, no es una nevera de estas eléctricas, así que tampoco es nada del otro mundo. De todas formas fue gratis, me la consiguió mi madre en el trabajo, así que sí. Ahora todo el tema de decoración, la almohada la tenía ya en mi casa, teníamos una de sobra así que me la traje. El mandala también lo tenía yo de cuando vivía en mi piso de estudiantes, así que decidí traerlo para aquí porque me gustaba mucho cómo quedaba. El colgador que tengo fuera, mítico, que siempre colgo las gorras, ese también lo tenía en mi casa, típico colgador que nunca llegué a poner. Y dije, me lo llevo a la furgo y la verdad es que me viene increíble, de perlas. Bueno, y ahora se acabaron los regalos ya. Ahora todo lo demás ya que queda de decoración me lo pagué yo. Que primero, estas redes que tengo aquí arriba, donde pongo los cubreventanas, me costaron 15,90. Todo el tema de cubreventanas me costaron 5,90 y 11,99 la actualización de ventosas que le hice, que la verdad es que no sé por qué no lo hice antes, funciona muchísimo mejor. Lo utilicé 2 veces, la primera vez se me cayeron 2 cubreventanas, pero después ya le pillé más el truco y ahora de verdad que genial, no lo cambio por nada. No compréis los velcros, no sirven para nada, mi recomendación, o por lo menos a mí me fueron fatal. Luego decoración varia para la furgo en general, esto lo agrupé, sinceramente no me acuerdo mucho qué era, pero creo que iba el edredón de la cama, los cojines y alguna cosa más por ahí. Eso me costó en total 29,21. El relleno del cojín este me costó 2,80. Todo el tema de almacenaje que puse debajo de la cama, eso me costó 20,19. Después, el spray verde que le puse ahí, que mentira, no funcionaba para plástico, se me está yendo ya un poco, así que fail máximo, me costó 5,50. Lo único que sí que compré para la furgo que no tenía en mi casa fueron unos bols y un dispensador de aceite, porque siempre, de verdad, siempre se me caía el aceite por ahí, era una guarrada. Entonces me compré este, el de Flis Flis, y es genial, recomendadísimo. Me lo compré en Temu, creo. Bueno, todas esas cosas me costaron 1,72. Bueno, y ahora ya está, creo que no me deja absolutamente nada, así que esto es todo lo que me costó la furgo, que en total sería 581,78 euros, que si lo juntas con todo el tema del coche, papeleos y tal, serían 6.025 euros. Bueno, no sé qué os parece, no sé si os parece mucho, si os parece poco, si os parece un precio más o menos como os lo esperabais. Yo la verdad es que estoy bastante contenta porque me había puesto un máximo de 7.000 euros y la verdad es que bien, no llegué hasta ahí, así que genial. Creo que tiene absolutamente todo lo que yo quería que tuviese. Sigo muy contenta con mi furgo después de un año después. Y bueno, poco más, ya me contaréis qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Ay, bueno, sé que es una tontería, pero a mí me hizo mucha ilusión, la verdad. Y muchísimas gracias a toda la gente que vio mi vídeo del van tour. La verdad es que me sorprendió, yo pensé que le iban a ver 30 personas y ya. En plan, no tanto como por toda la gente que vio ese vídeo, sobre todo por los comentarios tan bonitos que pusisteis de que, no sé, como que os gustaba mucho la furgo, que tenía todo, que os lo había apañado todo súper bien. Y no sé, la verdad, de verdad que me subisteis un montón la moral, porque la verdad es que mi furgoneta está hecha de la forma más casera posible. Y nada, me hizo mucha ilusión que os gustase tanto, así que bueno, quería dar muchas gracias a todo el mundo que dedicó un poquito de tiempo a escribirme un comentario bonito y que me animan un montón a hacer los comentarios tan chulos que me escribís, así que muchas gracias. Ahora sí, me despido. ¡Chao!